Ya hemos dicho que si tenemos un campo vectorial, digamos V, con dos componentes, digamos P y Q, ¿verdad? Podemos calcular fácilmente su divergencia, ¿verdad? La divergencia de nuestro campo vectorial V, y por supuesto esto va evaluado en el punto x, y, ¿verdad? Esto se calcula simplemente como la derivada parcial de P con respecto de x más la derivada parcial de Q, de la segunda componente, con respecto de y, ¿verdad? Pero, digamos, nosotros podríamos dar otra notación que es muy útil para recordar esta fórmula. Y esencialmente es poner esto como un producto punto. Consideramos aquí nuestro operador nabla, ¿verdad? Del que ya hemos hablado de él cuando hablamos del gradiente de un campo escalar, ¿verdad? Y hacemos el producto punto con nuestro campo vectorial V. Y como lo hicimos justamente en el tema del gradiente, la idea de este triangulito volteado, ¿verdad? La idea de este triangulito volteado es, digamos, escribir un vector. Vamos a escribir un vector que tenga puros operadores diferenciales, es decir, tiene como primera componente la derivada con respecto de x, ¿verdad? Y como segunda componente la derivada parcial con respecto de y, ¿verdad? Y esta es la idea de escribirlo como una especie, digamos, de vector, ¿verdad? Y por supuesto esto no es un vector, pero al menos ayuda simbólicamente a calcular la divergencia. Entonces nosotros hacemos el producto punto con el vector, o más bien con el campo vectorial V, ¿verdad? Que eso es digamos aquí tendríamos su primera componente, P de XY, y luego tendríamos la segunda componente que es Q. Muy bien. Entonces, la idea de multiplicar, digamos, un vector de operadores con un vector que tiene a estas, digamos, a estas componentes, no es como una multiplicación, sino estaríamos pensando en que estas derivadas parciales se aplican a esto, ¿verdad? Entonces, digamos, la idea del producto, ¿verdad? Sería reescribir esto como la derivada parcial respecto de x y multiplicamos a P, ¿verdad? Que recordemos, no es multiplicar, digamos, como tradicionalmente lo conocemos, sino que estamos evaluando la derivada parcial respecto de x de nuestra función P. Y luego sumamos, ¿verdad? Como es el producto punto, la derivada parcial con respecto de y ahora aplicada a nuestra componente Q, ¿verdad? Y entonces, como podemos ver, obtuvimos la misma fórmula que ya habíamos, digamos, construido en videos anteriores, ¿verdad? Y por supuesto que esta idea del producto punto se puede utilizar en más dimensiones. Por ejemplo, veamos qué pasaría si tuviéramos un campo vectorial, digamos que tuviéramos un campo vectorial V, pero que ahora dependiera de tres variables, ¿verdad? Y por supuesto, para que sea un campo vectorial, esto tendría que tener tres componentes de salida, ¿verdad? Digamos, P de x, y, z. La segunda componente sería Q de x, y, z. Y finalmente tendremos una componente R de x, y, z, ¿verdad? Entonces, aquí tendríamos un campo vectorial en tres dimensiones. Y si ahora nosotros pensamos en la divergencia de este campo vectorial, ¿verdad? De este campo vectorial. Uy, no es R, es B. Entonces, podríamos utilizar la misma idea, ¿verdad? Tendríamos que poner nuestro vector que tiene, digamos, las derivadas parciales, son operadores diferenciales, tendremos la derivada parcial respecto de x, la derivada parcial respecto de y la derivada parcial con respecto de z. Y el orden en el que escribimos estas derivadas parciales es exactamente el mismo orden que, digamos, que aparece en nuestro campo vectorial, ¿verdad? Y luego hacemos el producto punto con el campo vectorial B. Vamos a ponerlo un poquito más derechito, ¿verdad? Nuestro campo vectorial B tiene componentes P, Q y R, y estos por supuesto dependen de nuestras variables X, Y y Z, ¿verdad? Entonces, si nosotros hacemos este producto punto, ¿verdad? Podríamos pensar en la derivada parcial con respecto de X de P, ¿verdad? Sería digamos, como esta especie de producto, más la derivada parcial con respecto de y de la segunda componente, que en este caso sería q, más la derivada parcial con respecto de z de
la tercera componente, que en este caso sería R, ¿verdad? Y aunque no hemos hablado del todo de campos vectoriales en tres dimensiones, ¿verdad? Este último término lo podríamos entender o interpretar justamente de forma similar como interpretamos los dos sumandos anteriores, ¿verdad? En realidad estamos pensando en cambios en nuestra componente Z, ¿verdad? La tercera componente. Y justamente pensamos cuando nos movemos hacia arriba o hacia abajo, es decir, en la dirección de Z. Y de hecho, este patrón sirve en cualquier dimensión, digamos, no sé, dimensión 100, 500, 10.000. Y esto es lo que hace que esta notación sea genial, ¿verdad? Nos da una forma compacta para escribir la fórmula que tiene un simple patrón, pero que quizás podría ser muy largo de escribir. Bueno, nos vemos en el próximo video.